Eh, Todas, por favor, me confirman si se escucha bien. Sí, se escucha. Buena tarde. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias por haber acudido a esta invitación. Entonces, bienvenidos otra vez. Lo que vamos a hacer es la estructura de la sesión. Yo voy a hacer una pequeña introducción. Después le daremos la palabra a los directores de las líneas de investigación, la maestra Sonia Castillo Valle, el maestro Ricardo Lambuley. Ellos harán una presentación breve de la línea y después pasaremos a que cada uno de ustedes, de los interesados, les podemos proponer un orden, un orden que aparecen aquí en el chat. Podría ser para que se presenten y nos cuenten muy brevemente el interés en el doctorado y cuál es básicamente el proyecto de tesis que están planteando y que están pensando, ¿no? Y luego al final hacemos una conversación, si les parece, como para preguntas generales que ustedes tengan. Entonces voy a iniciar. Nosotros, el doctorado en estudios artísticos es el primer doctorado de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Facultad de Artes ASAP. Nosotros iniciamos en el año 2019 con la primera cohorte, después de bastante tiempo de gestar este programa en diálogo con comunidades académicas nacionales e internacionales para crear un espacio de formación doctoral que se llama los estudios artísticos. Lo decimos en todas partes, los estudios artísticos no son una disciplina, sino son un espacio, un campo, a veces podríamos decirlo como con Bourdieu un poco, pero más, es un espacio donde es posible crear conocimientos sensibles, fundamentalmente desde las artes, pero también desde las prácticas artísticas, más allá de las artes. En ese sentido, nosotros dialogamos desde las artes internamente, entre nosotros, las artes visuales con las artes escénicas, con las artes musicales y demás. A eso le denominamos como la interdisciplinariedad de las artes. Luego dialogamos con las ciencias sociales y humanas y a eso le denominamos como la interdisciplinariedad ampliada. Y también dialogamos con los saberes no académicos, con los movimientos sociales que producen conocimientos no académicos, y a eso le denominamos como la transdisciplinariedad. Nosotros no hacemos de la cultura ni de las culturas un objeto de estudio, como lo hacen ciertos estudios culturales, sino que para nosotros la cultura es el lugar de nuestras luchas epistémicas y de nuestras batallas también éticas y políticas. Es en la cultura donde nosotros ganamos y perdemos nuestras batallas. Entonces, el espacio de los estudios artísticos, por eso es plural, no es disciplinar, por eso admitimos a personas de las artes, pero también de áreas afines a las artes, las ciencias sociales y las ciencias humanas, siempre y cuando tengan intereses en este tipo de formación que denominamos. Entonces, para eso, nosotros proponemos un plan de estudios que está estructurado para realizarse durante 4 años, con una primera fase de 2 años en los que realizamos cursos. Aquí estamos viendo el plan de estudios. En el primer semestre tenemos un seminario taller de articulación, básicamente enfocado en lo que son las metodologías de la investigación y los modos de hacer. Nosotros acá denominamos más modos de hacer que metodologías, porque las metodologías son más de la ciencia. Tenemos un seminario nuclear que aborda los problemas centrales y los debates del arte y los estudios artísticos, y un taller laboratorio en el que dialogamos con las comunidades y con los hacedores, no necesariamente académicos, que están realizando prácticas similares o análogas a nuestros problemas que estamos planteando desde los proyectos de nuestros intereses, desde los proyectos de tesis. En el primero y segundo semestre se repite la estructura con un nivel superior simplemente, seminario nuclear 1, seminario nuclear 2,
seminario taller 1, seminario taller 2, taller laboratorio 1, 2. En el tercer semestre ya iniciamos el proceso de seminario y proyecto de tesis, que dura el tercero y cuarto semestres. En ese proceso se realiza con el tutor o la tutora, ya se realiza el proyecto de tesis. También tenemos un coloquio, acabamos de tener la semana pasada, el miércoles y el viernes el coloquio, que es un espacio en el que los estudiantes ya tienen listo su proyecto de tesis y lo socializan con sus colegas, con los estudiantes, previo al proceso de sustentación con los jurados. Entonces, para resumir, en estos 2 primeros años serían años de formación, el proceso de formativo, y cuyo núcleo central es la elaboración del proyecto de tesis, para que esté listo para ser aprobado en el cuarto año, el cuarto semestre. Se aprueba el proyecto de tesis, se consiguen los requisitos para la candidatura doctoral, que además de estos cursos, de cursar todos estos espacios académicos, se consigue, publica un artículo, se presenta un examen de candidatura, que es un examen general, y, y se consigue la candidatura doctoral para iniciar el proyecto de tesis. Y para ese proyecto de tesis tenemos 2 años, los 2 siguientes años. Entonces todo el proyecto está planteado para una duración de 4 años. Ya tenemos en este momento la primera cohorte, tenemos 12 estudiantes de la primera cohorte y ellos ya están todos terminando su tesis. En estos días que vienen tendremos ya primeras sustentaciones de tesis en los próximos meses. Y los estudiantes de la segunda cohorte están terminando el cuarto semestre para aprobar tesis e iniciar. Y allí es donde aparece el espacio para ustedes, los interesados, para iniciar el proceso de inscripciones, el proceso de admisiones, para iniciar en agosto el próximo semestre, que sería iniciar con seminario taller, taller laboratorio y seminario nuclear de formación. Entonces, básicamente este es el proceso. El doctorado es un doctorado de manera presencial. Funcionamos durante las mañanas, los horarios son en las mañanas en la Aduanilla de Paiva, acá en la carrera 32 con 13, que es la sede del doctorado. Y, y pues luego tendrán ustedes preguntas que podemos abordar y resolver. Son 2 líneas de investigación las que ofrecemos la formación y hay unos espacios académicos como el seminario nuclear que lo tomamos juntos las 2 líneas. El seminario taller y el taller laboratorio, cada estudiante lo toma en la línea en la que escogió y allí realiza su proceso de formación junto con los profesores de la línea y su director o directora de tesis. No me quiero prolongar más, igual van a surgir preguntas en el proceso para responderlas. Entonces podríamos pasar entonces la palabra a la maestra Sonia Castillo Ballén, que es la directora de la línea de investigación en estudios críticos de las corporalidades, las sensibilidades y las performatividades, quien nos hará también una breve presentación de la línea y nos contará algunos detalles. Bienvenida, maestra Sonia. Gracias, maestro Pedro Pablo, y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde. Tal como lo señala el maestro Pedro Pablo, que es el actual coordinador del programa de doctorado, nuestro doctorado a nivel nacional es el único que está centrado en los procesos de investigación-creación y tiene una apuesta también desde las artes, que es hacer que podamos doctorar y la formación como investigador o investigadora de artistas. Entonces, nuestro doctorado tiene una apuesta sobre la investigación-creación que está, digamos, en dos rutas, la investigación creadora o la creación investigadora, porque apuesta también porque aquello que hacemos en las artes sea valorado y sea validado como una manera de generar procesos de conocimiento acerca de lo sensible. Ya en este orden de ideas,
La línea de estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades tiene este nombre largo porque es un laboratorio de creación investigadora que le apuesta justamente a hacer una revisión de los retos que nos propone o de los retos que implica vivir hoy en este mundo contemporáneo que tenemos y los alcances que pueden tener los conocimientos sensibles que se desarrollan en las artes para proponer otros modos de existir, otros modos de vivir, otros modos de estar en el mundo. Además de los procesos de creación, claro que todas las artes podemos realizar y que siguen siendo muy válidos, incluso como un objetivo de tesis, el proceso de creación en sí misma. Hay problemas que no son digamos, transversales a las actuales condiciones de la existencia. Particularmente esta línea trabaja desde una perspectiva crítica la manera y la organización biopolítica del mundo, de las criaturas humanas y no humanas, así como de las materialidades y de las existencias de este mundo que compartimos. Como lo sabemos, tenemos una clasificación y un ordenamiento biopolítico que está básicamente fundamentado en la crueldad, en la organización capitalista de la condición corporal que hace que, por ejemplo, la valoración del cuerpo indígena, la valoración del cuerpo femenino en cualquiera de sus manifestaciones, la valoración del cuerpo animal, la valoración de todas las otras formas de existencia no humanas estén en la última jerarquía y en el último momento, digamos, de prestarle atención, han sido los cuerpos que no importan y han sido los cuerpos olvidados y sobre los cuales se ha ejercido toda clase de violencias y toda clase de agresión. Por esto pensamos que es necesario desde las artes hacer un estudio crítico de las intersensibilidades. Nuestra línea trabaja laboratorios de creación investigadora a partir de indagar los intercambios sensibles, aquello que hacemos y que incorporamos y que hace que nosotros aprendamos a mirar, aprendamos a olfatear, aprendamos a tocar, aprendamos a movernos, aprendamos a valorar y a interactuar de una manera específica con nuestra propia especie y con aquello que también nos acompaña en el mundo vivo, en el mundo de nuestro planeta. Eh, y todo este estudio apunta a una argumentación fundamental acerca de las performatividades, es decir, adquirimos y asumimos modos de existencia, modos de incorporaciones, modos del hacer, del pensar, del decir, del sentir, que corresponden a un ordenamiento previamente político y geopolítico y particularmente enfático respecto, por ejemplo, de lo femenino y de lo masculino en el mundo. Eh, Pensamos que también las performatividades tienen que ver con las otras maneras como las personas y las gentes, incluso los animales, se inventan otros modos de existencia, como lo dice la profesora Lynette Hunter, modos alongside, al lado de este sistema que tenemos y que de alguna manera reinventamos otros modos de la vida. Por lo tanto, consideramos que estas prácticas nuestras, a través de las artes, pueden contribuirle mucho a los estudios contemporáneos sobre las dinámicas de las intermaterialidades con las comunidades, a las dinámicas de los estudios de la vida cultural, de la vida cotidiana, a las dinámicas de los estudios de los intercambios, el trato que hacemos de las infancias, de lo femenino, de las materialidades del mundo vivo, porque de alguna manera desde las artes hemos venido cosechando unos modos de hacer que si bien han sido estrechamente reducidos a la producción de una imagen o los hemos limitado a una comprensión cerrada de la estética, en el mundo contemporáneo hoy las artes pueden contribuir a una ampliación de la valoración latinoamericana, incluso de las estéticas, eh, sabiendo que hacemos las estéticas artísticas, pero también la comprensión de aquella
dimensión de la estesis, del sentir que tiene la vida misma, la bioestesis que tiene el planeta mismo, la manera de comprender la condición corporal de la existencia en todas sus manifestaciones, masculinidad, feminidad, naturaleza, juventud, vejez, animalidad, humanidad. Básicamente es nuestra línea. Abordamos metodologías y rutas y modos del hacer, amparados básicamente en soportar que las rutas del hacer de las artes son en sí mismas rutas válidas para investigar los intercambios sensibles en el mundo. Pues ya tendremos tiempo de conversar más a fondo sobre esto que estamos aquí apenas esbozando a grosso modo. No me extiendo más para darle paso al maestro Ricardo y más bien escucharlos a ustedes y sus intenciones. Muchas gracias, maestra Sonia. Entonces, Ricardo. Muy buenas tardes para todos. Me presento, yo soy Ricardo Lambuley, profesor de la SAP, músico de profesión, y comparto con el doctorado pues este trabajo de pensar y repensar el papel de los artistas en sociedades como las nuestras, donde el arte ya no estaría meramente en el plano de la contemplación o del valor de la forma o de la materialidad, sino que hoy en día, por supuesto, está puesto en el marco también de las luchas sociales, en el marco de la cotidianidad, ya no solamente en el de los lugares sagrados como los teatros, los museos, las galerías. Entonces, pensamos que la línea de investigación de estudios culturales de las artes, la misma noción de línea es un poco problemática, pensamos más bien como un tejido, como una red, y ese tejido es un tejido donde los hilos son las diferentes dimensiones de la vida. Nos interesa auscultar, indagar sobre el carácter cultural, político, social y espiritual de las prácticas artísticas y su condición poética para expresar el mundo. Se trata de poner en escena discursiva el campo de los estudios artísticos desde donde intentamos articular lo artístico, lo estético, lo epistémico y lo comunal, pero desde una perspectiva situada. Decimos nosotros, es una ruta entre muchas otras, básicamente para salir de las definiciones canónicas de lo que es arte, de lo que es estética, y permitir potenciar los modos, las materialidades, los creadores e intérpretes y sus comunidades que quedaron por fuera de estas narrativas hegemónicas de lo que se considera arte y estética. En este sentido, la línea pone entonces como un elemento de reflexión muy importante las relaciones que se dan entre poder, cultura y arte. En tanto, estas relaciones también participan de la construcción de lo que sería el Estado, de lo que sería la cultura, de lo que serían las formas en que nosotros entendemos lo que hacemos. Y pensamos que esa relación entonces entre arte, cultura y poder es muy importante para intentar promover formas de expresión de lo sensible que no sigan siendo, repitiendo el modelo colonial discriminador, que de alguna manera la institución arte también participa de ese modo de sociedad que discrimina, de ese modo de sociedad que jerarquiza. Y tendríamos muchos ejemplos, no voy a entrar aquí, pero la noción de folclore en relación con el arte ya es una manera de jerarquizar y de poner en un lado algo que se considera que sí es y poner su faltante al lado. Entonces pensamos que esta relación entre arte, cultura y poder es muy importante, básicamente para que nuestras prácticas, nuestros proyectos de investigación también trabajen por una sociedad distinta, una sociedad menos desigual, una sociedad más equilibrada, una sociedad más horizontal, donde en este caso también, por ejemplo, las prácticas espirituales sean también un elemento importante como una perspectiva universitaria de conocimiento. Nosotros al interior de la línea tenemos algunos como núcleos de trabajo que permiten como recoger distintos abordajes y también algunas problemáticas y temáticas particulares. Tenemos
la dimensión de las estéticas decoloniales, corpopolíticas y geopolíticas del sentir, el pensar y el hacer, que es básicamente, allí se indaga las genealogías de la colonialidad estética en la modernidad como dimensión de la colonialidad del ser. Esta línea la dirige nuestro coordinador del doctorado, el profesor Pedro Pablo Gómez. Tenemos otro núcleo de trabajo que trabaja sobre políticas, economías y gestión de la cultura del arte. En este núcleo se trabaja todos los entendimientos contemporáneos del término cultura y desde allí se revisan los sistemas de producción y políticas culturales, así como el horizonte ético en contextos interculturales. Esta línea o este núcleo lo dirige la maestra Marta Bustos. Hay otro núcleo que se llama Escrituras Artísticas y Goces Transdiscursivos. Dice, artística y éticamente explora las puestas en escena en las cuales se desconfiguran los discursos acerca de los goces correctos, goces sociales, goces políticos y estéticos, potenciando el sentido emancipador y renovador que detona el gesto artístico. El director es el profesor Jorge Peñuela. Está el núcleo de trabajo que denominamos Artes de la Madre Tierra. Se sustenta en la interculturalidad, pero no como un ejercicio teórico, sino como una perspectiva que intenta ir más allá de las epistemologías y de las semiologías, provocando la imbricación de saberes y estéticas, volviendo a mirar la vida en su complejidad, donde el arte deje de ser un artificio y pueda tener la fuerza del espíritu con las cuales podamos reconstruir el universo. Y el otro núcleo de trabajo dentro de la línea de estudios culturales es de teatralidades, que dirige el profesor Sandro Romero y que trabaja básicamente alrededor de la experiencia escénica desde una perspectiva contemporánea. Este sería como una especie de introducción a lo que es la línea y seguramente más bien alrededor de la conversación podemos ir como aclarando dudas porque de alguna manera lo que está claro es que el campo de los estudios artísticos, la línea de corporeidades y la línea de estudios culturales se entrecruzan, se alimentan, no son necesariamente el agua y el aceite, sino que permiten también conversaciones y hay puntos porosos de encuentro entre las dos líneas y la manera como las dos líneas alimentan el campo de los estudios artísticos. Yo dejaría ahí, Pedrito, o si hay alguna pregunta, con mucho gusto, por supuesto. Gracias, maestra, por su presentación. Gracias, maestro Ricardo. Le vamos a pasar otra vez la palabra a la maestra Sonia, que va a también hacernos un breve recuento de los núcleos polémicos de la línea de estudios críticos. Sí, bueno, gracias. Entonces, los ejes problemáticos por los cuales viene trabajando la línea, digamos que básicamente son los siguientes. En primer lugar, los estudios de la creación investigadora, en tanto tema en sí mismo y en tanto práctica en sí mismo, de cualquiera de las artes. Digamos, hemos tenido esta trayectoria que hemos venido haciendo ya desde hace mucho tiempo, desde la maestría en estudios artísticos, nos ha permitido ir forjando y comprendiendo cómo, por ejemplo, la danza o las artes plásticas, el teatro, las artes escénicas en sí mismos van constituyendo unas maneras del hacer y unas rutas específicas de la creación investigadora a través de las cuales nosotros llegamos a indagar qué es aquello que investigamos cuando hacemos procesos de creación, qué es aquello de la dinámica de lo intersensible que se estudia cuando hacemos un proceso de creación. Tenemos también los estudios performativos, que son estudios de la perspectiva performativa de la existencia, que separan un poco en la condición performativa de cualquier proceso creador y particularmente estudiando la performance como una ruta para hacer indagación de la experiencia de ser cuerpo, de la condición corporal. No hablamos de una especialidad del performer, sino de cómo aquella acción de performar en el sentido de transformar y en el sentido de ampliar la condición de la existencia, otros modos de existencia. Estamos también con el eje de los estudios de ecología del afecto
y estudios críticos de la vida, que básicamente indaga sobre modos de existencia, la relación entre modos de existencia humana y no humana, hace una crítica al antropocentrismo y mira también cómo las artes y las prácticas artísticas y culturales de alguna manera también forman parte de aquello que como seres humanos hemos ido configurando y han venido sirviendo para construir lo que se denomina el antropoceno, ¿no? Que es la transformación radical que hemos hecho como humanidad al planeta Tierra. Una fortaleza de nuestra línea son los estudios de las intersensibilidades en dos sentidos, digamos, de las sensibilidades artísticas y de las sensibilidades de la vida cotidiana. Entonces vemos allí los estudios visuales, estudios de la tactilidad, estudios de la somática, estudios incluso de dinámicas de la olfacción, estudios de las sonoridades, de las acústicas, digamos en diálogo con los procesos de creación en las diferentes líneas de las artes, pero en sí mismo cómo estas intersensibilidades producen y configuran las matrices sensibles de la vida cotidiana, que ya veremos que esto es una crítica del pensamiento latinoamericano a la concepción de la estética europea, y ya veremos pues autores y específicos. Hacemos una ruta de epistemologías feministas mirando las perspectivas queer, estudios de mujer, estudios de feminidades y masculinidades, y hemos incluido en estos estudios feministas los estudios de las infancias, la condición de la infancia como una condición, digamos, particularmente vulnerable hoy en nuestra existencia. Trabajamos las somatopolíticas, es decir, la manera como hemos incorporado en nuestra manera de hacer cuerpo y de ser cuerpo y de estar como cuerpo en el mundo, aquello que ha sido situado, que ha sido contextuado, incluso que cargamos como lastres históricos. Nos dedicamos también un poco a los estudios sobre la investigación-creación, hacemos indagaciones también desde la economía política y nos vamos por las rutas de ver cuáles son las dinámicas que se utilizan para los procesos creativos que han sido poco valoradas incluso en los mismos procesos de valoración de las artes. Estamos hablando de las rutas de la imaginación radical, estamos hablando de las rutas de la fabulación, de la ruta de la fantasía, de las rutas del pensamiento disociativo, de los estudios de la intermedialidad y de la intermaterialidad y aquello que en su momento pueden contribuir los estudios intermediales. La línea está constituida básicamente pues por doctoras y doctores investigadores en los campos de las artes plásticas, de la performance, de la danza, del teatro y también de estudios de la risa y estudios pedagógicos y de la infancia. Queríamos complementar esto para la información inicial que dimos. Maestro, le cedo la palabra. Gracias, maestra Sonia. Entonces, antes de pasar a conversar con cada uno de ustedes, les voy a hacer una aclaración. Si ustedes están interesados en inscribirse al doctorado, en el proceso el instructivo de admisión se dice que se requiere una carta de una de las líneas que apruebe el proyecto su proyecto de preproyecto de tesis, ¿no? Entonces, la aclaración que quiero hacer aquí es que ustedes no deben preocuparse por buscar a alguien de la línea para que como buscar un tutor para que haga esa aprobación, sino simplemente enviar la propuesta y es internamente nosotros hacemos la evaluación. Alguna de las líneas por la temática hace la evaluación y da el aval para el proceso de admisión. Eso no quiere decir que ustedes ya pertenezcan a esa línea. El proceso de adscripción a una línea se hace ya en el proceso, ya después del primer semestre de formación, ya cuando ustedes conozcan los profesores y con el doctorado y las líneas, se hace ya el proceso de adscripción
a la línea en la que va a realizar el proyecto de tesis. Entonces quería aclarar eso, que para el proceso de admisiones es simplemente enviar el proyecto y nosotros nos encargamos de la evaluación desde una de las dos líneas y de dar la carta de aval al proceso. Entonces les propongo que iniciemos de la manera más sencilla que está aquí, que sería en el orden alfabético que aparece aquí en el chat, en orden, iniciaríamos con Arley, después audiovisuales, no sabemos quién es, Abril, Darío, David y así sucesivamente. Sería una cosa más entre 2 y máximo 3 minutos que ustedes alcancen a presentarse y a darnos una idea general de lo que sería qué están pensando de lo que sería su problema o proyecto de tesis que podrían abordar en el doctorado. Entonces les damos la palabra si estamos de acuerdo con Arley Ospina. Arley, ¿estás? Bienvenido. Si no, mientras tanto, pero sin sonido saliente. Entonces, vamos a seguir con audiovisuales y si es posible, Arley, que te puedas conectar con sonido, o si no, nos escribes por el chat y estamos ahí Sí. pendientes. Maestro, de todas maneras, como nosotros tenemos un Excel, si él no se puede comunicar, quizás pudiéramos en algún momento leer. O si necesita plantear después una reunión interna en otra fecha y resolvemos las preguntas. Entonces, seguimos con ¿quién es audiovisuales? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Buenas tardes, te escuchamos. Bien, soy Liliana Moreno Muñoz. Pude poner por allí el nombre, pero soy ella. Bien, yo he estado más en el campo de la escritura literaria, ¿no? Y vengo trabajando desde hace ya bastante tiempo, un poco en las escrituras expandidas. Mi trabajo viene como centrado en las escrituras expandidas que se comprenden como un campo o como la apertura de ese campo de las escrituras literarias como a otras posibilidades, a la salida de los formatos tradicionales, a la salida de los géneros tradicionales en literatura y a la experimentación en el diálogo con otras artes. En ese camino, digamos que mi interés ha estado más también en pensar unas escrituras expandidas en relación con el trabajo con comunidades, particularmente con mujeres. Algunas experiencias previas tienen que ver como con un poco las escrituras colectivas como intervención en el espacio público. Ahí, pues, digamos que hay algunos caminitos previos, como en una investigación que se llamó Escrituras desde el Cuerpo, en la Universidad Central, algunos trabajos de intervención, la creación de una red que se llama Red al Aire Libre, a través de la cual, pues, buscamos intervenir espacios, en ese caso con la lectura silenciosa de textos. Principalmente lo que me interesa desarrollar tiene que ver con esas escrituras en comunidad y esas escrituras que salen pues de lo canónico y que prueban otras posibilidades, ¿no? Pensando sobre todo en la democratización de la escritura literaria o de la escritura creativa. Es básicamente eso, la idea. Estoy pues todavía negociando acá con la universidad a ver si puedo lograr el tiempo para realizar el doctorado. Nada que me responden, estoy pues en ese trámite. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Liliana. Gracias. Esperamos que puedas conseguir el tiempo, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Vamos a pedir una excepción y hacer una excepción y le vamos a dar la palabra a Hernán
Darío, que nos pidió que quería hablar primero y luego volvemos al orden Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes para todos, para todas, ¿me escuchan? ¿Sí? Listo, qué pena, es que he tenido que salir a las 3. Yo le informé al doctorado, tenía que salir a las 3 por una cuestión laboral, pero bueno, me presento rápidamente. Yo soy Hernán Guzmán, soy egresado de la SAP de música y de la maestría en estudios artísticos también. Mi trabajo de investigación se ha centrado en el sonido y en las formas en cómo nos relacionamos a través del mismo, con las resonancias, las vibraciones y las sonoridades del común, digámoslo así. Eh, Dentro de mi maestría desarrollé una metodología a partir de las pautas de improvisación y actualmente con el grupo del maestro Álvaro Hernández, Dramaturgias del Cuerpo, Escrituras en el Espacio, estamos trabajando dentro de un proyecto un poquito más grande en donde se adscribiría este proyecto de doctorado, el cual trata de buscar nuevas formas de relación sensible dentro de los espacios privados y públicos a través de una metodología desde el performance y desde el cuerpo con las pautas de improvisación y el sonido, pensando este mismo como algo que nos ha atado, digamos, a un mundo muy de violencias, el sonido no solamente entendido desde la música, sino desde diferentes factores, nos encuentra en un mundo de diferentes maneras, por ejemplo, con los himnos, con los pitos de los carros, con los llamados de atención, con los gritos, todo eso son sonoridades que en ciertos lugares, en ciertos espacios, digamos que ese es como el lugar de conocimiento, perdón, de búsqueda e indagación del proyecto, hacen que el cuerpo se sitúe y configure sus sensibilidades de cierta manera. Entonces, rastreando ese tipo de comportamientos con el sonido y por medio de las pautas de improvisación y desde el tocar y desde el hacer con el cuerpo, pues la indagación iría como cómo se pueden reconfigurar estas configuraciones sensibles que nos ha dado nuestras prácticas occidentales alrededor del sonido y cómo lo hemos utilizado en diferentes lugares. Digamos que por ese lado va mi investigación hasta el momento. Muchas gracias por dejarme pasar antes. Perfecto, muchas gracias, Hernán. Ya vamos configurando como un abanico de posibilidades, ¿no? Con Liliana, Hernán. Entonces, estaría Abril. ¿Está Abril? Si no está Abril, seguiríamos con Darío. Ah, sigue Abril y enseguida Darío. Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio tan importante porque sí tenía como muchas dudas de algunas cositas. Bueno, mi nombre es Abril, me presento ante todo. Yo soy licenciada en música de la Universidad Pedagógica y también magíster de estudios sociales. Entonces, como esa vinculación de las dos cosas de la licenciatura, de la música con los estudios sociales, pues me llevó como a tratar de buscar la relación entre la música, entre el cuerpo, entre los espacios. Pues yo tengo como muchas cosas en mi cabeza que quisiera como aclarar y buscar por medio pues del doctorado, como de encontrar. Mi proyecto está centrado en la música de la Roda de Angola, de la capoeira Angola, que es pues un arte marcial pues entre afro, indígena y que combina varias cosas, que son la danza, la música y las artes marciales. Entonces, mi proyecto se centra como en esa evolución, pues a partir de los cantos con esta relación intercultural entre Brasil y Colombia, cómo llegó aquí la capoeira y cómo se ha desarrollado pues aquí en Colombia, pero también cómo se ha transformado. Y ha transformado no solo la música, sino las corporalidades y también pues los espacios en donde se está practicando. Entonces, digamos que mi proyecto siento que combina muchas cosas, entonces de pronto por eso también un poco de confusión con lo que quiero hacer. Apenas estoy como aclarando ese camino porque me interesan de hecho varias cosas. Entonces me interesó mucho el doctorado porque veo que desde la performance creo que podría abordar mi proyecto porque involucra pues muchos elementos que están como en esta práctica artística. Entonces pues siento que va como por ahí la cuestión. Entonces, pues todavía estoy haciendo como muchas cosas, estoy tratando de sacar como los ejes de análisis que quiero
que quiero revisar porque siento que es un poco complejo, al menos para mí que vengo como pues una parte era como la música solamente y toda la parte estructural y toda la parte de pronto pues de la música como tal, de la interpretación. Ya en los estudios sociales comencé a interesarme más por qué hace la música en los espacios, qué hace con las personas, pero aquí yo siento que ya quiero unir como todo esto que he venido trabajando, entonces digamos, tengo dudas mucho con la metodología porque pues vengo de otros campos un poco diferentes. Me llama mucho la atención lo de los modos de hacer, porque siento que es como casi que el proyecto pues es investigación-creación, pero entonces también se está creando de una vez como esa, bueno, no sé si llamarle metodología o pues eso para mí la conocí como metodología, pero ya como este modo de hacer como que me abre un poco también la perspectiva acerca de cómo puedo hacer, de cómo yo misma puedo proponer estos modos de hacer para investigar lo que me interesa conocer de la capoeira Angola, estas relaciones de la capoeira. Entonces, digamos que por ahí va mi proyecto y pues creo que estoy aclarando cosas todavía para poder enviarlo como en firme. Perfecto, muchas gracias, Abril. De hecho, tuvimos hace un año una pasante aquí en el doctorado de Brasil que estaba haciendo un proyecto similar sobre músicas, danzas guerreras. Estuvo aquí y estuvo en el Valle del Cauca haciendo la práctica y en el Cauca. Es muy interesante tu proyecto con ella, podrías dialogar muy bien. Ay, eso me Bueno, ilusiona sí, mucho. sí. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Darío Ramírez. Tienes la palabra. Bueno, vale, muchas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Darío Ramírez Segura, soy maestro en Bellas Artes, especialización en pintura de la Universidad Nacional de Colombia, máster en producción artística de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Yo siempre he desarrollado en mi trabajo acercamientos a la economía y mi interés se enfoca en esa dirección. Digamos que estoy partiendo a partir de tres ejes: el arte, la economía y el biodesarrollo. Quisiera proponer algún modelo distinto al modelo capitalista para, digamos, la difusión, la comercialización y la producción del arte. Me interesa mucho la economía circular, he estado acercándome desde mi trabajo en ese sentido, pero también como a algunos modelos sustentables que hacen, digamos, o que se copian de los modelos orgánicos, de los modelos cooperativos. Considero que el modelo económico capitalista que nos mueve en todas las áreas es un modelo desgastado, es un modelo lineal, es un modelo que prima el consumo, es un modelo que incita a la basura, y yo propongo con mi trabajo, con mi proyecto, reciclar, reutilizar, sustentarme y basarme en un modelo de biodesarrollo que permita, digamos, otros diálogos en torno a la economía. Digamos que ese sería como eh, en grandes rasgos, el interés que tengo por el doctorado. Tengo algunas dudas sobre el doctorado, sobre todo por el tiempo. Tal vez yo ya había escrito el doctorado, pero pues intentaré acoplarme y mirar de qué manera puedo, digamos, hacer los cursos y poder desarrollar mi tesis. Perfecto, muchas gracias, Darío. A ustedes, gracias. Darío ha estado siempre atento al proceso del doctorado, desde la primera corte estuvo atento y esperamos que sí, que esta vez sí se pueda por los tiempos, básicamente, ¿no? Por los tiempos. Gracias. Ajá. Bueno, gracias, Darío. Entonces seguimos con... ¿Me ayudan aquí? Dora, ¿sería? ¿No? ¿David? David, sí, David. Y luego Dora. Muy buenas tardes para todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, pues yo soy licenciado en artes visuales. Es mi formación de base, es la educación artística. Soy magíster en estudios sociales y también magíster en artes plásticas y visuales. Creo que desde ahí, como desde esa formación interdisciplinar a lo largo pues como de toda mi trayectoria, me interesa el doctorado en estudios artísticos y bueno, también transversal a toda mi formación hay como un tema allí
que me interesaría seguir trabajando, y es el tema de las memorias, ¿sí? Y también cómo se construyen saberes desde las memorias. Yo soy de Guatavita, Cundinamarca. Este pueblo, pues bueno, fue inundado. Fue un hecho que vivió toda mi familia, sobre todo la materna, mi mamá, mi abuela, sobre todo. Y digamos que ese ha sido como el tema de trabajo en relación con esas tensiones entre esa memoria colectiva del pueblo, la memoria familiar, pues como mi familia vive eso, digamos, en el contexto de esa memoria más amplia, y finalmente eso, pues cómo construyeron unas memorias individuales. Pues bueno, también últimamente pues lo que he trabajado es esa relación de esa memoria con el territorio, y particularmente para el doctorado lo que me interesa trabajar es el tema del desarraigo, ¿no? Como este hecho en la memoria, que es desplazarse de espacio, perder el espacio, adecuarse a uno nuevo, ha marcado esas memorias. Y también cómo eso de alguna u otra manera se transmite generacionalmente. Bueno, creo que en Guatavita hay como un halo de nostalgia por ese territorio que se dejó bajo el agua, y eso también de alguna u otra manera pues yo lo vivo, ¿no? Yo vivo en Bogotá, tuve que trasladarme, pues por supuesto la vivencia es distinta, pero digamos que allí hay como esa sensación un poco del desarraigo en tensión también con el arraigo, ¿no? Como uno crea unas referencias también con estos nuevos espacios que empieza a habitar para crear esas referencias que le permitan arraigarse, pero digamos que eso es como no sé, como afirmación inicial, y es que hay una sensación allí de desarraigo. Y que bueno, si miramos eso también en un contexto pues más amplio, tiene que ver con una sensación también de desarraigo histórico, ¿no? Producto de los procesos coloniales, ¿sí? Que también están en esta lógica del despojo, del apropiarse de, y que bueno, en Guatavita también pues eso es muy fuerte, sí se relaciona pues como con esta idea del turismo y esta idea del progreso. Bueno, eso también ya en relación pues como con procesos de creación y pues con unos modos de hacer específicos que me interesan, está el tema de las narrativas, ¿sí? Narrativas orales principalmente, digamos que todos estos hechos, ¿sí? En mi familia está como muy latente ahí, el contar lo que pasó, y también un poco desde lo biográfico y autobiográfico, que creo que es como una cosa que también me interesa trabajar en relación con unas narrativas que no solamente sean orales, sino también pues se piensen desde lo visual o desde lo táctil, en fin, que permita unos procesos de creación alrededor pues como de esos asuntos que mencionó el desarraigo. Entonces creo que por ahí va un poco pues como el interés, que todavía está bastante amplio el asunto, sobre todo el tema de lo creativo, pero digamos que ese asunto del desarraigo es como lo que me interesa trabajar en el doctorado, pues en función de procesos creativos, ¿sí? Bien sea pues como desde lo personal, desde lo autobiográfico, autorreferencial, o con lo comunitario, que creo que es como otro asunto que también está ahí latente en relación con pues la gente de Guatavita. Ok, muchas gracias, David. Como vemos, todos son temas muy interesantes los que han planteado hasta ahora y los que van a plantear. Eh, entonces seguimos con Dora López. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo también pienso ser muy sucinta porque no estoy en un lugar así como ideal para poder hacer esta charla. Mi investigación gira alrededor del cuerpo, el cuerpo en resonancia con otros cuerpos, el cuerpo en resonancia con el espacio, el cuerpo en resonancia con los otros y con, si alcanzo, con esto que denominan ahora como las otredades. Me estoy pegando mucho no solamente al término o al concepto de la resonancia, sino también al de vibratilidad, que es el que acuña un poco Suelio Rolnik. Estoy trabajando el concepto con mis estudiantes. Yo soy aquí de la SAP, trabajo en arte danzaria,
y precisamente en varias asignaturas, pero sobre todo en una que se llama Cuerpo y Voz para Bailarines, ahí trabajamos mucho sobre el sonido, la resonancia y los cuerpos. ¿Qué pasa en esa medialidad o en esa interacción entre esos cuerpos? Y llámese cuerpos como ella, no solamente a otros seres humanos, sino al espacio, a los elementos, a qué sucede, ¿no? He encontrado un lugar neurálgico y bien importante que es el ritual para poder observar estos estados corporales y las dimensiones de relación que tienen con los conceptos que ya estaba nombrando. Pues estoy mirando, revisando, pensando, haciendo cosas con los estudiantes, se ha acuñado, quiero como amarrar mucho el doctorado a estas experiencias, pero pues sí, hasta ahora estoy rodando y tratando de juntar información y haciendo lecturas previas. También, pues no sé, estaba escuchando que ustedes tenían un Excel y un montón de cosas, pero yo no. Entonces, no sé a dónde escribir, no tengo el correo en este momento del doctorado para que por favor me lo envíen. Estoy como muy interesada. Parece un lugar especial e ideal que sea en la propia casa donde uno pueda hacer, continuar con su formación y seguirla con los estudiantes. Eso es. Espero me hayan escuchado. Perfecto, muchas gracias, Dora. Si te parece, déjanos por favor el correo aquí en el chat y para seguir enviándote las invitaciones y la información toda la información de admisiones. Gracias, maestro. Gracias. Bueno, seguiríamos entonces con Jorge. Jorge. Buenas tardes con todos, muchas gracias. Había Hola. estado... Hay dos Jorges. Hay dos Jorges, sí. Yo soy Jorge solo, no sé si hay dos igual. Si les parece, respetemos, el orden estaría Jorge solo, ¿cierto? Sería Jorge, sí, y luego Jorge Lumikinga, ¿sí? ¿Les parece? Bueno. Bueno, gracias Jorge por la paciencia. Gracias. Gracias por cederme el turno. Bueno, mi nombre es Jorge Acuña. Digamos que yo hablo desde la acción en el tiempo y el espacio, pues porque yo soy actor formado de la Academia Superior de Artes de Bogotá y pues mi maestría es en Educación Artística de la Universidad Nacional. Soy parte del programa de estudios de pregrado de la Academia, de la SAP, en Artes Escénicas. Y digamos que personalmente a mí lo que me ha interesado o lo que me ha venido interesando últimamente es el concepto de anatomía. De anatomía como un lugar en el que la imagen configura unas maneras de sentir, de representar, digamos, como construir una corporalidad. Digamos que este es mi punto de partida. Para el proyecto de doctorado, a mí me interesa pensar desde la imagen, no solamente como una representación visual, sino como una concepción del mundo, dos tipos de imagen que pareciera que están excluidas. La primera es la imagen de cuerpo y la segunda es la imagen o el concepto de basura. ¿Sí? Pensar en cómo estas dos aparentemente han sido excluidas, pero pensar en que su yuxtaposición o su cruce empieza a traer unas problemáticas y unos lugares de pensamiento que pueden pensar, digamos, como esta idea del cuerpo deshecho, el cuerpo por fuera, el cuerpo que está fuera de un lugar apropiado. Hasta ahí voy, digamos, como en la construcción de esta propuesta de proyecto y digamos que podría pensarlo hasta ahí, describirlo hasta este punto. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Igual todavía tenemos tiempo para configurarlo. Todavía queda hasta el 23, ¿no? de junio. Es el último día de las admisiones. Entonces seguimos con Jorge Lumikinga. Bienvenido, ahora sí. Muchas gracias, les saludo desde Quito. Bueno, sí, soy Jorge Lumikinga. Había hecho estudios en mi pregrado, lo que es educación física, tengo un bachillerato en danza y posteriormente hice una maestría en antropología, investigación, antropología cultural en Flaxo, Ecuador. Y eso me llevó como a
interesarme por el estudio de la danza enfocado a esta dialéctica que a veces se genera entre lo urbano y lo rural. Entonces, en la elaboración de un artículo había dado con el concepto de Taki, que eso es lo que estaba proponiendo en el resumen que envié en el formulario, que era una especie como de subversión al concepto de danza a partir de este concepto Taki que refleja lo que es danza, música, borrachera, fiesta. Y bueno, de cierta forma esto permite como generar otra visión sobre la forma del cuerpo en estado de danza, enfocado hacia los espacios rurales, especialmente a lugares de acá de Quito donde se mantienen expresiones festivas y rituales entre el sincretismo andino y el sincretismo religioso. Entonces ese era como mi interés. Ahora con lo que he podido escuchar, primero creo que es muy complicado, pero siempre me ha motivado la malla curricular que tienen ustedes. Había revisado alguna información desde hace unos 2 años atrás y me había gustado justamente esta línea que estaba enfocada sobre el arte y también sobre la parte más de gestión. Entonces creo que esa era la motivación para poder hacer la prueba, digamos, para postular, ¿no? Sin embargo, creo que hay cosas que nos anclan y bueno, yo trabajo acá en universidad, en la Escuela Politécnica Nacional, pero algo que me ancla más allá de eso es lo que es mi familia. Entonces, yo tengo familia y para mí sí es más complicado querer viajar, hacer un estudio de esta envergadura y sí se ha hecho como muy grande la toma de esta decisión. Eso, bueno, eso les puedo compartir y por el resto, en base a lo que les he escuchado y en los últimos 2 años también he podido seguir con colectivos, con organizaciones de Colombia sobre gestión, por ejemplo, con Sin Fronteras, con la Plataforma Iberoamericana de la Danza. Creo que el núcleo que se está gestando desde ustedes como país es un potencial para toda la América Latina y más que todo con este enfoque de la intermaterialidad, de la intersensibilidad. Entonces creo que tienen ya un proceso muy, muy avanzado y tienen una bonita visión para poder gestar el tema del arte en general. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Esperamos que todo nos salga bien y para que puedas estar acá también. Seguimos entonces con Josué Almanza. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues un placer poder escucharles y compartir este espacio. Mi nombre es Josué Almanza, yo soy director de escena y soy escritor. Escritor migrante y escritor queer, entonces un poco mi investigación versa sobre esos temas. Yo tengo una formación teatral, ¿no? Universitaria, pero después un poco en los estudios de posgrado me fui enfocando más en los estudios sociológicos y antropológicos de la cultura. Y actualmente me gustaría desarrollar en el proyecto de doctorado una investigación relacionada con el proceso de escritura de lo que son los biodramas y las crónicas performativas vinculadas a procesos migrantes y procesos queer en América Latina. Estoy ahora en una fase como de terminar de conceptualizar esta línea de investigación. Yo originalmente ya había trabajado en varios artículos a partir de algunos conceptos, como por ejemplo el Lectus Barroco de Bolívar Echeverría y otros conceptos que me parecían importantes como retomarlos desde las posturas decoloniales, pero hoy día estoy un poco buscando más en procesos sensibles que precisamente no tienen que ver con investigaciones teóricas, sino más bien con producción sensible desde las comunidades o desde los grupos y los colectivos migrantes y queer. Así que bueno, un poco mi investigación versa sobre eso, sobre procesos de escrituras del yo, especialmente vinculados a la performatividad y a procesos de escritura que están relacionados con la migración y con las colectividades queer.
Josué, tú estás aquí en Colombia, en Ecuador o en Perú, ¿en dónde estás? Por todos lados. Ahora me encuentro en México porque yo soy Ah, de ajá, Puebla, ajá. pero estuve residiendo hasta hace unos meses en Buenos Aires, y estuve ahora recién haciendo una temporada, hace una temporada en Bogotá. Así que bueno, por eso me animé, porque amo profundamente Colombia, así que me encantaría poder hacer los estudios de doctorado ahí. Perfecto. Muchas gracias, Josué. Gracias, un Muy gusto. bien. Ok, entonces seguimos con Luis, Luis Santiaguillo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como ya saben, mi nombre es Luis Santiaguillo. También vengo de México, de Cuernavaca, Morelos, a 1 hora de la Ciudad de México. Y mi interés es prácticamente por la preservación de la herencia cultural de los pueblos originarios. Mi investigación se titula en primera instancia Museo Portátil Virtual, narrativas audiovisuales para la preservación de la herencia cultural indígena. Como el estudio de caso, se ha tomado el centro de memoria de la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo llevo desde 1998, tengo una trayectoria de documentalista, he sido un rato periodista, casi 10 años, y después estudié licenciatura en artes, posteriormente estudié maestría en producción artística y esto ligado, digamos, a la herencia del patrimonio cultural y el arte contemporáneo. Entonces, mi intención es realizar, digamos, una investigación narrativa experimental que termine en un resultado, digamos, en un museo portátil virtual, que se puedan llevar todos los usuarios, que se quede en la comunidad, que se comparta desde la comunidad hacia toda la red, digamos. Entonces, he contactado a la comunidad, he contactado a una actora política que también es de ahí de la comunidad, no sé si la conozcan, se llama Atiquiwa. Le he pedido que me guíe en unos aspectos, dónde llegar, cómo llegar y qué hacer. Me gustaría, digamos, conocer precisamente esa comunidad porque tiene un centro, digamos, de investigación, ¿no? Este centro de investigación, digamos que es un museo que le dicen Minca, para poder, digamos, adentrarme a la comunidad, para poder colaborar con la comunidad, tratar de convencerlos de qué forma sería este beneficio, este documento, digamos, interactivo, que pudiera ser que compartido, digamos, en una plataforma, ya sea en una aplicación, todavía no lo tengo decidido, en una página web o que se quede mismo en la página web, porque hay dos páginas web de ese centro. Una que está a comienzos, pero no lleva, o sea, no llega, digamos, a realizar una información como tal. Y la otra que está integrada, no sé de quién sea esa página web, pero sí conecta información. Pero digamos, lo que hace falta, he visto la problemática, es como más la difusión de las experiencias de los mayores, ¿no? De las experiencias de los niños. Esta herencia cultural que debe de ser compartida por ellos mismos hacia su misma, digamos, cosmovisión, ¿sí? ¿Con qué fines? Para enriquecer un poquito más esta comunidad, con la intención de que todo el mundo conozca cómo es que interactúan y fortalecer mismo, digamos, sus tradiciones. ¿Sí? Creo que por Perfecto. el momento sería esto. Ok, muchas gracias. Muy interesante también tu propuesta, Luis. Entonces seguimos con Miguel Palencia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí se escucha, ¿cierto? Sí. Bueno. Bueno, yo les cuento, yo soy egresado de la Universidad Distrital de la licenciatura en Educación Básica y Lengua Castellana. Después hice doble titulación con Artes Plásticas en la Universidad Nacional y recién acabo de terminar mi maestría en Estudios Culturales también en la Universidad Nacional. Eh,
Me gusta decir además también que soy panadero por tradición, porque eso va a tener mucho que ver con el proyecto que quiero proponer. Por tradición familiar, soy formado en panadería y en fermentación. Y precisamente desde allí, desde mi trabajo de investigación en la maestría en estudios culturales, trabajé desde la línea, desde el enfoque de los afectos, con prácticas domésticas y de cuidado. Un poco lo que noté allí en ese ejercicio de investigación es la importancia de los procesos materiales como prácticas expandidas de cuidado. Entonces, un poco lo que quiero hacer en esta parte de la investigación es reconocer cómo los oficios se convierten en interfaces de diálogo entre los cuerpos, las corporalidades y las materialidades. Un poco como que en la línea de la teoría de las nuevas materialidades, ¿no? Donde está como estas otras agencias y estas otras participaciones que transforman. Me gustaría pensar que es en el momento de la circunstancia transformadora, por ejemplo, en todos los procesos artesanales como hacer pan, en los que tú llegas a un momento en el que te das cuenta que la materia con la que te trabajas también está trabajando sobre ti y también está generando procesos de acción. Entonces mi investigación quiere pensar mucho sobre esas materialidades en el momento de interactuar con los cuerpos y generar interacciones en varios sentidos, ¿no? No solo digamos, el artista como el que moldea o trabaja la materia, sino las materias también como moldeadoras del cuerpo y generadoras de acción. En ese sentido, me interesaría mucho trabajar también con algunos procesos materiales tradicionales colombianos, que me parece que tienen mucho que ver con procesos de diálogo entre cuerpos y materiales, que serían, por ejemplo, los procesos del bareque o los procesos de destilación en el Pacífico, algunos procesos de pigmentos en la Amazonía, que tienen mucho que ver con reconocer las cualidades de las materias para poder generar productos. Creo que ahí, esa es como un poco la intención. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Uh-huh. Entonces seguimos con Nancy Romero. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Mi nombre es Nancy Romero, soy licenciada en música de la Universidad Pedagógica Nacional y me desempeño hace 13 años en la educación oficial pública del distrito y hace 10 años en un colegio para niños y jóvenes con discapacidad intelectual llamado Colegio Bolivia. Este colegio ofrece educación formal para niños y niñas con discapacidad intelectual en Bogotá. Mi interés investigativo pues está centrado en este punto, es decir, mi interés es cómo enseñar, cómo llegar con la música a estos niños con discapacidad intelectual. A lo largo de mi experiencia sé que hay cosas que son muy útiles, por ejemplo, la creación, el rescate de cuentos sobre música y sonido, la elaboración o construcción o elaboración de instrumentos, de objetos sonoros. Y por supuesto como también una notación musical diferente hecha para ellos, para sus necesidades. Por lo tanto, pues también ahí juega mucho que ver mi rol como docente. Entonces, ¿cuál es mi rol? Mi rol como docente para poder llegar a ellos con una música vivida, una música que se disfrute, una música que se goce. ¿Cuál es mi rol como docente? Entonces también ese es un interés investigativo que va desde mí y que también va desde ellos, desde los estudiantes. Oh, muchas gracias, Nancy. También otra iniciativa muy interesante para el proyecto de tesis. Seguimos con Rafael y finalizaremos con Sebastián.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, Creo que es que no sí, me ven. te escuchamos bien. No te vemos, pero ahora sí. Vale, listo. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Rafael Llanos. Yo soy compositor egresado de la SAP. Eh, También, digamos que tengo una experiencia por el lado de la danza, a partir como de, pues, de interés propio. Y digamos que llevo ya 3 años también trabajando con el programa de arte danzario en las materias de música, pero he creado también como una relación importante con esta idea del movimiento y de la música. Pues por la parte de la música estrictamente como compositor, mis búsquedas han estado muy ligadas a la idea de la escucha profunda de la atención sonora, que es una dimensión en la que entramos donde nuestro oído es capaz de distinguir en una forma profunda muchos fenómenos sonoros que digamos que no podemos hacer normalmente. Eh, para esto, entonces, digamos que de alguna manera tenemos como que entrar en una dimensión temporal donde la música se convierte en una especie de sonido plástico, ha sido un poco también como es la experimentación que he hecho, buscando que haya una especie de contemplación, de congelamiento del sonido, donde podamos entrar en esa experiencia donde vamos, digamos, a contemplar y a ver la materialidad como intrínseca y a generar una cierta intimidad sonora, como que hay una conexión psicológica profunda y fuerte al entrar en un estado mental, digamos, mucho más profundo, donde nuestra atención trasciende digamos que ese punto donde podemos concentrarnos y percibir una complejidad mucho más profunda del sonido. Esto digamos que también pues me ha llevado a explorar la relación con el intérprete, con el movimiento que realiza el intérprete, también para realizar ciertos tipos de sonidos que requieren como una concentración especial, una lentitud y entrar también en esa misma dimensión de la escucha, pero ya desde el cuerpo del intérprete. Yo soy cantante y soy improvisador también con diferentes instrumentos y digamos que he tenido la posibilidad de experimentar sobre todo gestos sonoros que tienen una intención de ser transiciones, como unos gestos sonoros que no están completamente definidos, sino que todo el tiempo están viajando, que transitan y que de alguna manera también son inestables y que producen una complejidad, como un punto de rompimiento del sonido y de los elementos como que lo definen, también para poder entrar en esa dimensión como de la atención, del detalle sonoro, que digamos la conecto entonces también con esa dimensión corporal, de esa idea de un cuerpo que está también muy atento en una gradualidad, en una transición, en una lentitud, y que también lo conecto con otro de mis intereses que pues ha sido la meditación, los estados meditativos a los que podemos llegar a través también pues del sonido, de la repetición de sonidos, de cómo nuestra concentración, digamos que empieza a develar características de los elementos, como esa idea de algo que se congela, que se puede estar cambiando, pero que está cambiando muy lentamente, lo cual nos permite, digamos, entrar en esa dimensión de atención profunda, de atención sonora, donde nuestro cuerpo de alguna manera también se transforma y cómo han sido esas relaciones también ya en el mundo, digamos, se transforman en lo que puede hacer el músico, el intérprete, pero también en cómo lo percibe el público y en cómo lo puede percibir también el bailarín, cómo el bailarín puede entrar también en esa dimensión de cómo su cuerpo se convierte casi que en un oído gigante que está explorando el sonido y que está dialogando con el sonido desde esa misma dimensión. Creo que ahí un poco pues traté de unir todos los puntos de interés. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Rafael. Pues continuamos con Sebastián y luego leeremos
un texto que envió Arley. ¿Alguien lo tiene? Yo podría leerlo. Ah, ok, Jorge. perfecto, perfecto. Jorge, entonces tú lo lees después de Sebastián, por favor. Vale. Listo. Hola, Sebastián. ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Sebastián Silva. Les saludo desde la ciudad de Guadalajara, México. Y bueno, yo estudié artes plásticas en el Instituto Nacional de Bellas Artes, artes visuales en la Universidad de Guadalajara y tengo una maestría con corte en sociología y antropología visual. Trabajo en un proyecto de la UNESCO en cooperación con un programa de desarrollo social de Alemania en cooperación también con autoridades del municipio, del estado de Jalisco. Y bueno, pues yo trabajo particularmente con personas migrantes, de indígenas migrantes urbanas, personas afrodescendientes y pues también en contextos pues de mucha desigualdad social, ¿no? El proyecto pues tiene como nombre tentativo Racismo, Xenofobia y Discriminación, una imagen a través del arte y el cuerpo, y pues es un proyecto de investigación, creación y de pensamiento, creación, donde me interesa pues generar un diagnóstico comunitario con las personas de aquí de la colonia y también con algunas personas de Bogotá. Hemos tenido la fortuna de colaborar con las casas de la cultura y con la Casa del Pensamiento Indígena, y pues me interesaría bastante ver, saber qué podemos, qué tipo de herramientas podemos diseñar de manera participativa, colectiva y comunitaria para saber cuáles son las percepciones y afectaciones del racismo, la xenofobia y discriminación en la institución social, ¿no? En la que habitan pues las personas de ambas ciudades, ¿no? Tanto de Guadalajara como de Bogotá. Y pues los binomios que me interesa explorar son los de sociedad, cultura, racismo, colonialismo y arte y resistencia. Me parece que es importante mencionar que el proyecto pues inscribe una perspectiva interdisciplinar en donde están presentes los estudios culturales, los estudios visuales, la crítica postcolonial y también la etnografía sensorial y la antropología social. Me interesa particularmente cómo el cuerpo, cómo se puede configurar un cuerpo como un dispositivo para estas nociones de racismo, de xenofobia y de discriminación. Y finalmente, cómo a partir de la creación colectiva, a través de dispositivos creativos y artísticos interdisciplinares, podemos generar un proyecto, ejercicios que cuestionen el proyecto racista antiindígena y antiinmigrante, ¿no? Creo que es un proyecto de carácter antirracista. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Gracias, saludos. Gracias. Entonces, Jorge, por favor, puedes leer el texto de Arley. Vale, les pediría confirmarme si todos me escuchan en este momento. Sí. Arley, ¿me podrías mandar el texto, por favor? Mientras llega el texto de Arley. Dale. Entonces, creo que todos, nadie falta, ¿no? Por hablar. Si les parece, antes que llegue el texto de Arley, si llega, si no pueden, por favor, ya levantar la mano. Ah, bueno, sigue. Ya llego. Bueno, a nombre de Arley, bueno, buenas tardes. Ofrezco disculpas, pero quedé corto ante la tecnología en este momento. No he logrado configurar el sonido. Bueno, mi nombre es Arley Ospina Navas, egresado del programa de dirección en la SAP y magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional. Llevo desempeñándome como docente del programa de artes escénicas ya varios años, entre ellos el programa de la SAP. Mi propuesta de investigación, creación, buscaría desarrollar en el doctorado, básicamente estaría enfocado al cómo la implementación tecnológica ha sido una constante en toda época y momento del acontecer escénico,
subrayando la investigación en el teatro y la danza. De lo anterior, el denotar que la tecnología no es una apropiación de nuestro contexto actual, sino que ha tenido su desarrollo a través de la historia del arte. Surge ante esto el interrogante por conceptos como transhumanismo, poshumanismo, el cyborg, la prótesis, el endo y exoesqueleto, las IA y los modelos de pensar en el arte ante su inevitabilidad. Ahora, pensando en la práctica creativa, a la par de la investigación, pienso desarrollar un trabajo dramatúrgico con su posterior puesta en escena, en donde se explore la relación cuerpo, máquina, objeto, lo humano, lo inhumano, la existencia como pregunta del ser, del individuo y su relación con lo virtual y lo programático, etc. Hasta ahí llega el texto. Gracias por su lectura. Buenas tardes. Ofrezco disculpas. Hasta ahí. Ok, muchas muchas gracias. gracias. Gracias, Jorge, por leer el texto de Arley. Y gracias, Arley, por estar acá y por escribir el texto. Entonces, abrimos el espacio para preguntas. Si les parece, una a una, digamos, si yo puedo responder, si la maestra Sonia o Ricardo, entre todos podemos responder a las preguntas que tengan. Entonces, adelante. Simplemente pueden levantar. Ay, Jorge. Sigue, Jorge. Mil disculpas, no voy a prender la cámara, estoy desde el celular y no tengo buena señal. Más bien, gracias igual por la apertura. Bueno, mi pregunta está enfocada más a la parte económica sobre el financiamiento, sobre el precio de la colegiatura. ¿Hay algún tipo de que la universidad también ofrezca? Eso sí me gustaría también conocer. Gracias, Jorge. Esa es una pregunta importante. De una vez la podemos responder. Digamos, desafortunadamente, no es, a pesar de que la universidad es pública, los doctorados en Colombia no son gratuitos, ¿no? Entonces se paga la colegiatura. En nuestro caso, todo el doctorado tiene 81 créditos y se paga por créditos la matrícula, ¿no? Cada crédito cuesta 0,55 salarios mínimos legales vigentes en pesos colombianos, ¿no? Hay que hacer la transición, ¿no? De más o menos 1,5 millones de pesos colombianos, que es el salario mínimo dividido entre 2, eso es un crédito. Y para el primer semestre se multiplica por 12, que son los 12 créditos que se ve en el primer semestre. En el segundo 12, y así se van repartiendo los créditos hasta cumplir los 81 créditos, que es toda la colegiatura. Algunos estudiantes extranjeros, como tu caso, pueden aplicar a las becas que abre el ICETEX para extranjeros. Sería una opción posible para aplicar, ¿no? Por la colegiatura. Desafortunadamente eso es como todo lo que podríamos decir sobre no sé si alguna cosa se quedó por fuera porque se cortó un poquito la comunicación de tu pregunta. Entonces la maestra Sonia quiere decir algo y luego seguimos con la pregunta de Jorge. Sí, comparativamente, si tú lo miras, digamos que el valor del doctorado nuestro, y en eso nos cuidamos muchísimo en la hora de la formulación, económicamente es uno de los más baratos, digamos, uno de los más de más posibilidad de acceso, y tenemos en este momento estudiantes que están haciendo procesos de cotitulación también, digamos, con otras universidades, y esto permite que se haga más barato aún el procedimiento. De otra parte, las becas. Tenemos becarios nacionales, también se pueden becarios internacionales a través de las becas de Bicentenario que tiene ahorita para Colombia, pero también el Ministerio de Ciencias
y Tecnología está ofreciendo becas para estudiantes internacionales en doctorados nacionales, y de otra parte, ya estando acá como estudiantes, hay becas también que abre el ICETEX y que hace convocatorias. Lo digo porque, digamos, sé de estudiantes nuestros que han aplicado a becas, tanto en maestría como en doctorado, y que suelen ser becas a las que no mucha gente aplica y hay mucha posibilidad, digamos, de ganarlas. De otra parte, habría que ver las universidades de donde ustedes han sido formados y egresados, porque está todo el sistema de becas AUIP, Asociación de Universidades Públicas Iberoamericanas, o de Universidades Iberoamericanas, perdón, porque también están las privadas, quienes ofrecen cada semestre becas a completitud para estudios de doctorado, de maestría. Muchas de las universidades nuestras en Latinoamérica pertenecen a esta red, y también están las becas que ofrece la Unión Europea para tesis que tengan que ver con el desarrollo y trabajo con comunidades, sobre todo cuando hay enfoques de género, enfoques de terminación con la pobreza, enfoques de protección de la infancia o de derechos humanos o de derechos humanos de las mujeres también. Estas son opciones que hoy se abren en el mundo. Gracias, maestra Sonia. Entonces, continuamos con Jorge. Mi pregunta también insisto un poco en lo anterior. Yo como estudiante, como docente de la Universidad Distrital, ¿existiría algún descuento o tampoco está determinado? Y la otra pregunta es con respecto a la mecánica de los exámenes de admisión y de entrevistas, ya que para el 12 de julio yo no estaría dentro del país digamos, como por un compromiso laboral, en el que voy a estar afuera hasta agosto. ¿Es posible determinar de alguna manera un encuentro virtual para esta entrevista o cómo se realizaría, por ejemplo, el examen de inglés? Gracias, buenas preguntas. Para los egresados, si tú eres egresado, digamos, la universidad tiene unos descuentos para egresados de pregrado. Si yo soy egresado de pregrado de la universidad, hay un 30% de descuento para los egresados de pregrado que no hayan aplicado el descuento en algún posgrado en la universidad. Si el doctorado es el primer posgrado que realizas dentro de la universidad y eres egresado de pregrado, hay un descuento. Desafortunadamente para los profesores de vinculación especial no hay descuento por el ser docente de vinculación especial. Y hay un descuento al que casi todos podemos aplicar. Los colombianos es al 10% de descuento, que es con el certificado de votación en las últimas elecciones realizadas en el país. Entonces, es un 10%. Si yo soy egresado y además cumplir completo el 40%, ¿no?, de descuento, si egresado más el 10% de descuento. Sobre la pregunta de lo virtual, sí es posible que nosotros hagamos la entrevista por esta vía, y también el examen de inglés también se realiza le enviamos el ILUD, el Instituto de Lenguas, les envía una clave y una fecha para realizar el examen. Entonces, ese examen se hace en línea, se puede hacer también en línea para los que no estén en el país. Esa sería como por ahora la respuesta. ¿Habría más preguntas? David. Sí, bueno, primero disculpas, creí que tenía la cámara encendida hace un rato, entonces no me pudieron ver, entonces tengo aquí un lío técnico que no me deja acceder a la cámara, entonces disculpas. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es en relación con los horarios del doctorado, específicamente. Bueno, ya se dijo que era en la mañana, pero pues sí, requeriría saber los horarios en específico para poder pues, organizar asuntos de trabajo. Y la segunda pregunta tiene que ver con pues la socialización que acaba de ocurrir, que me parece que está bien interesante, pero sí se va a recibir algún tipo de retorno por parte de las líneas, no sé, para tener alguna pista
vincular el proyecto a alguna de las dos líneas. Quisiera saber eso. Ok, yo respondo sobre los horarios. Digamos, los horarios, el doctorado realiza las clases durante las mañanas. Nuestros cursos son en bloque, digamos, se realiza primero el seminario nuclear, luego el seminario taller y luego el taller laboratorio de manera intensiva y seguida. Digamos, durante más o menos un mes, 4 semanas, se realiza cada curso. Y las clases se realizan en la mañana, de 8 a 12, de lunes a jueves, y las semanas en las que hay lunes festivo se realizan de martes a viernes. Ocasionalmente, por acuerdos ya internos de cada curso, hemos realizado alguna o 2 clases los sábados, o cuando tenemos invitados, pues concertamos alguna flexibilidad en los horarios de acuerdo con los invitados, pero digamos lo normal es que las clases son de 8 a 12 en las mañanas, ¿no? De lunes a jueves, seguido, ¿no? Hasta completar cada curso tiene 16 sesiones, entonces son realmente 4 semanas en las que se realiza un curso y el otro dura también 4 semanas. El profesor titular del curso realiza 2 semanas de cada curso y en cada curso tenemos 2 profesores invitados nacionales e internacionales quienes nos ayudan en este proceso. Este es uno de los plus del doctorado, ¿no? Que tenemos una comunidad académica docente amplia para cruzar todos estos temas de manera interdisciplinar. No sé si Ricardo y Sonia quieran como complementar un poquito a la pregunta de David. Sí, maestro, atendiendo a que, digamos, las líneas, dependiendo las cohortes, hay más estudiantes en una línea que en otra, dependiendo también los intereses, es posible, digamos, el seminario nuclear, estamos todos juntos, las 2 líneas y están los horarios establecidos de tal manera, pero la experiencia que hemos tenido también es que dependiendo del número de personas, dependiendo de los acuerdos internos, tal como lo acaba de señalar el maestro Pedro Pablo, a veces los horarios se organizan de otra manera, teniendo en cuenta también, digamos, las posibilidades laborales de la gente o dificultades en algún momento. Entonces, digamos que hay una flexibilidad en este sentido. Hay unas asignaturas que son fijas, que el horario es a determinada hora, y lo demás también por acuerdos, incluso con los mismos invitados, ¿no? Maestro, que a veces hemos tenido invitados un sábado o una tarde, dependiendo. Entonces, esto puede ser, digamos, de común acuerdo también. Claro que depende del grupo, ¿no? Del grupo completo. Muchas gracias. Ricardo, ¿quisiera anotar algo? No. Básicamente, no tanto en relación al tema del horario, sino, no sé si la pregunta iba también un poco en relación a las perspectivas de las líneas, que hay proyectos bien interesantes y de pronto sería bueno hacerles llegar también como el listado de proyectos que han ido, digamos, ubicándose en cada una de las líneas, porque van apareciendo efectivamente campos de conversación interesantes para plantearse otros modos de hacer, pero también otros abordajes, otras perspectivas desde lo crítico, tratando fundamentalmente de pensar en esa relación de investigación, creación, intervención, que son 3 elementos que son fundamentales para permitir, pues, como otras dinámicas distintas de la investigación artística, que no esté alrededor de la teoría del arte o de la teoría de la estética, sino que también permita entonces articular los trabajos comunitarios, los trabajos educativos, los trabajos que tienen que ver con creación en espacios, digamos, no convencionales del arte, cosas así. Muy bien. Y gracias, Ricardo. También David preguntaba como de alguna retroalimentación. Lo que yo quisiera decirles es que
el preproyecto que ustedes plantean en la admisión tiene como finalidad a darnos el lugar para la admisión, digamos. La aprobación al preproyecto es en términos de la admisión, ¿no? O sea, si se aprueba y la evaluación es que sí es adecuado para la admisión. Y obviamente ese preproyecto da lugar ya se reconfigura en el proceso formativo a convertirlo ya en el proyecto de tesis, ¿no? Ya dentro del diálogo con las líneas y el diálogo con... Entonces, en el sentido que planteaba quizá, ¿no? Si lo entendí mal, David, no habría como retroalimentación, sino la retroalimentación en el proceso de la admisión es la aprobación del proyecto en el proceso de admisión, ¿no? De esto que ustedes han planteado hoy, tan interesante que lo puedan plantear ya en el formato del preproyecto y pueda ser enviado junto con los demás documentos de admisión. ¿Habría alguna otra pregunta? Sí, yo. Siga. Hola. En cuestión al proyecto, digamos, de investigación, es una tesis como tal doctoral, ¿verdad? Ahora, el proyecto creativo, ¿cómo es que se plantea, digamos, la presentación final en forma, digamos, de tesis y en forma, digamos, ya de exhibición o creativa? Pregunta interesante. Yo tendría una manera de responder, quizás Ricardo y maestra Sonia, otra complementaria. Digamos, como es un doctorado, digamos, los doctorados exigen es una tesis, ¿no? Digamos, la tesis. La diferencia entre los estudios artísticos y los doctorados teóricos, digamos, es que la tesis aquí es una tesis de investigación-creación. Sí, o sea, y entonces en esa relación entre la investigación-creación es donde nosotros logramos poner en relación las prácticas creativas, que son, que el componente creativo se relaciona dentro del proceso de la tesis, ¿no? Entonces, armar el proyecto es también armar como el componente creativo, como tú lo denominas, en relación con el proyecto de tesis, ¿no? Y el componente textual y todo lo demás. Para hacer una tesis de arte realmente y de estudios artísticos con prácticas. No queremos decir solamente arte en el sentido occidental, sino de prácticas. También hay estésicas que relacionan el mundo de lo sensible de una manera mucho más amplia, ¿no? Entonces, ese es el reto de articular el componente creativo de la iestesis dentro de la propuesta de una tesis doctoral. Entonces, Ricardo y Sonia, si quisiera complementar. Sí, yo lo que podría decir es que un poco se trata de que, como bien lo decía Pedro, estamos en un programa doctoral. Toda la perspectiva crítica, toda la perspectiva de interpelación al modelo cultural o a las narrativas, estaría no solamente desde el ámbito de la escritura lingüística, sino que también las formas de creación hacen parte de ese modo de interpelar, de ese modo de interrogar. Y un poco sí se espera que creativamente aparezcan estos dos elementos para evitar que haya un componente teórico de la tesis y una obra que respalda de alguna manera, sino que pueda haber un diálogo multiformal, podríamos decir, de muchos modos de interrogar y de indagar sobre un aspecto particular de una práctica artística o de unas relaciones entre unas prácticas artísticas y los modos culturales en los que se ha venido entendiendo. ¿Habría algo más? Sí, también me pareció muy buena pregunta y hay, digamos, una apuesta que tiene este programa y destaco que es una apuesta para Colombia y para América Latina y es una tarea que tenemos desde el campo de las artes y es poder evidenciar y poder nombrar y poder posicionar las maneras como nosotros hacemos procesos de creación como unas rutas válidas y legítimas de hacer investigación en lo sensible.
Entonces, por eso nosotros hemos abierto también esa ruta de la creación investigadora, que es hacer el proceso creativo y durante el proceso creativo irlo viendo en sí mismo para ir comprendiendo nosotros también qué es aquello que nosotros investigamos cuando hacemos procesos de investigación, cuando hacemos procesos de creación con alguna de las materialidades posibles, ya sean táctiles, acústicas, sonoras, escriturales, léxicas, con la materialidad de las artes. Y hoy precisamente hablábamos con el maestro Pedro que debemos arriesgarnos también inclusive a empezar a fortalecer algunas apuestas de rutas metodológicas, y las nombro así porque así han sido nombradas también en las artes, que han antecedido también en el campo de las artes y que merecerían reconocimiento y fortalecimiento en las tesis, en una tesis de creación investigadora. No significa esto que los procesos y los modos de hacer de la antropología, por ejemplo, o de la educación, o, en fin, de otras disciplinas, no nos resulten útiles. De facto, los estudios artísticos lo primero que hacen es que configuran un campo inter y transdisciplinar en un diálogo entre disciplinas, pero también con las prácticas de las comunidades mismas, cuando se trabaja con comunidades. Entonces es esa inter y transdisciplinariedad que también nos permite y casi que nos hace un llamado al diálogo propiamente con las artes y con sus modos de hacer. Que lo revisemos, ¿no? Que también pueda ser parte, o sea, estos son estudios artísticos, no son estudios del arte. Quiere decir que estamos haciendo crítica a las maneras también cerradas de las artes, y de alguna manera todos ustedes en conjunción con nosotros y con quienes ya han estado y han venido desarrollando, estamos configurando un campo nuevo para América Latina. Realmente ha tenido mucho interés, y muchas otras lugares del mundo han tenido interés sobre nuestro trabajo, y creo que estamos en una apuesta de la cual todos seríamos coautores, ¿no? ¿Cómo proponer este campo con lo que ya la riqueza inmensa que se ha presentado hoy aquí? Gracias. Sigue David. Sí, una pregunta muy concreta. ¿Hay posibilidades de fraccionamiento de la matrícula por cuotas a lo largo del semestre? David, sí. Hay un acuerdo del Consejo Superior que permite el fraccionamiento en 2 o 3 cuotas. En 2 cuotas, cuando la matrícula llega como a más o menos, creo que 4 salarios mínimos, se fracciona en 2. Y si es más de 4 salarios mínimos, se puede fraccionar en 3. 40, 30 y 30. 40%, 30 y 30. Entonces sí hay posibilidad de fraccionamiento de matrícula. ¿Habría otra pregunta? Audiovisuales. Sí. Sigue. Hola, para corroborar solo una cosita, mencionaron hace un rato que hay un 30% de descuento para egresados que han hecho un pregrado en la Universidad Distrital. Es decir, por ejemplo, mi pregrado fue en Lingüística y Literatura en la Universidad Distrital, otra parte también en Artes Escénicas en la SAP. En ese caso, aplicaría ese descuento. Sí, si tú no aplicaste el descuento en la maestría, porque es para un solo pregrado que se aplica el descuento, ¿no? Sí. ¿Tú dónde hiciste la maestría? Disculpa. En el Instituto Caracuero. Entonces no has aplicado el descuento, entonces aplica si eres egresada de pregrado, aplica el 30%. Sí, entonces, ¿sí quedó claro? Sí. Muchas gracias. Ajá, perfecto. ¿Habría más preguntas?
Bueno, pues si no hay más preguntas, lo que nos queda es pues, agradecerles por haber aceptado la invitación a esta conversación y pues les invitamos a leer el instructivo de admisiones y a completar el proceso y pues nos gustaría muchísimo estar acá y evaluar su proceso y pues que conversemos ya nuestra próxima conversación que sea ya dentro del proceso de admisiones y pues estaremos aquí el equipo del doctorado atentos a responder, a resolver cualquier duda que tengan sobre el proceso de admisiones. Muchísimas gracias a la maestra Sonia, maestro Ricardo, al equipo del doctorado y a cada uno de ustedes. Yo mismo, muchas gracias a todos. Muy interesantes los proyectos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces estamos ahí pendientes. Que tengan muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.